Y del ajuste quiero hablarte, porque en principio tengo la composición de que la provincia sobreajustó respecto de lo que de la retracción de fondos que vino recibiendo hasta ahora. Quiero decir, entre la caída de la coparticipación, la caída de los fondos de asignación específica o discrecionales, como se solía decir, la provincia perdió un 40% de recursos, un 24%, perdón, de recursos estimadamente, corregime, pero ajustó en términos de presupuesto ejecutado mucho más, ¿verdad? ¿Cómo es el análisis fino? El Chaco tuvo un comportamiento fiscal que fue prácticamente igual o muy parecido al del resto de las provincias, en donde se observa que hay una fuerte contracción de los ingresos. En este caso, los ingresos totales del Chaco tuvieron una caída, mejor dicho, del 21%, ahí muy parecido a lo que decía, pero el gasto se ajustó bastante más fuerte que la caída de los ingresos, fue el 33% redondeando en la provincia del Chaco. En todas las provincias se ve el mismo escenario, salvo Neuquén, que tuvo suba de ingresos por vaca muerta y por mayor presión impositiva, pero lo que hay en común de alguna manera es esta conducta de sobreajuste, como vos lo mencionabas justamente recién. Entiendo yo a partir de dos razones centrales. En primer lugar, como una especie de previsión respecto a cómo iba a evolucionar el segundo semestre de este año, es Y los decir, no había vencimientos de garantía deuda. alguna de que los ingresos logren mejorar en estos segundos 6 meses del año, y por lo tanto se aplicó un fuerte ajuste en el primer semestre de modo tal de llegar al final de año con las cuentas medianamente estables y sin sobreexigencia desde ese punto de vista. Pero en segundo lugar me parece que hay un tinte muy político del manejo de las cuentas fiscales, que está tendiente a, por un lado, asegurar o generar alguna especie de colchón financiero que permita el año que viene expandir fuerte el gasto, no solamente considerando una baja base comparativa que tenemos este año, sino también sobre todo por el calendario electoral. Y Claro. en segundo lugar también es para las provincias en general, si bien para el caso chaqueño un poco más complicado discursivamente, pero es muy fácil ajustar para las provincias en este año, porque cualquier reproche que pueda existir al Es respecto, para la el herencia. traslado de la responsabilidad es directo, Claro, ¿no? claro, eso es lo que Eh, apuntamos. También supongo que la previsión tuvo que ver con la previsión de los flujos de vencimientos de la deuda. Y a propósito, anotar cómo estamos en ese renglón, porque de aquellos 2.500, de aquella deuda tomada por Domingo Pepo para terminar de pagar la deuda con los empleados judiciales, todavía quedaba un vencimiento fuerte en este año, en este semestre, ¿verdad? Pero lo que es importante destacar es que el gobierno tiene todavía la cuenta abierta de seguir emitiendo letras del Tesoro, porque la legislatura hace 2 meses le duplicó el techo para la emisión y la llevó hasta 50.000 millones de pesos, cupo que todavía no tiene tomado. Si bien las letras son de corto plazo, es un financiamiento importante, sobre todo para rolear, cubrir un vencimiento con una toma, los flujos de aquella deuda que te decía antes, ¿no? Mira, al respecto hay dos cosas que hay que destacar. Primero, los pagos de vencimiento de deuda del bono en dólares no se pagó ni con emisión de letra ni con recursos genuinos de la provincia. Se pagó en febrero, que fueron 38 millones de dólares aproximadamente, se pagó con adelanto de coparticipación, y el vencimiento de agosto, que fue por casi 40 millones de dólares, se pagó con un crédito del Banco Nación que le otorgó 35.000 millones de pesos a la provincia, con el destino de comprar las divisas necesarias para hacer el pago del vencimiento. Entonces, ninguna previsión presupuestaria hubo, o mejor dicho, no hubo un ajuste del gasto previendo el pago de la deuda en este año. Después veremos el año que viene cómo afrontan los vencimientos de febrero y de agosto del bono en dólar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las letras, efectivamente, bueno, el gobierno está autorizado a emitir hasta 30.000 millones de pesos, se le amplió en 50.000, o sea, tiene 80.000 millones de disponibilidad para emitir. Todavía no hizo uso de ese nuevo techo, sino que se mantuvo todavía hasta la licitación de septiembre, que fue hace 2 semanas, se mantuvo en el margen de esos 30.000 iniciales, 30.000 millones.
Y lo que hizo la provincia fue, en enero tuvo una emisión muy fuerte, le generó un financiamiento neto muy importante, casi 18.000 millones de pesos, y a partir de febrero hasta septiembre todas las emisiones de letra del Tesoro no llegaban a rolear el 100% los vencimientos, siempre estuvieron un poquito más abajo, así que entendemos que en verdad lo que hacen es justamente rolear la deuda en letras, ¿no? Es decir, emitir para cubrir vencimiento o una gran parte de vencimientos, y seguramente en alguna instancia de este año harán uso de ese nuevo margen que tiene con algún destino específico. Podemos pensar desde el pago del aguinaldo hasta el financiamiento, por ejemplo, del alquiler de generadores que hoy anunció el gobernador, o cualquier otro gasto corriente que exista, pero todavía tiene mucho margen para emitir. Entonces tiene todavía un margen más de hasta 60.000 millones, ¿no es cierto? Descontando esos 18.000 que se están roleando. Ahora, te pregunto, porque otro de los elementos de negociación con la Nación en estos meses, para la aprobación de la ley bases, o lo que quedó de ella, y para aprobación del RIGI, fue el planteo de los gobernadores de recuperar lo que se coparticipaba de ganancias, esto es para devolver el impuesto a los sueldos de los trabajadores. Esto finalmente se logró empezó a impactar ahora en septiembre, ¿no es cierto?, con los vencimientos de los anticipos del 19 y del 20. ¿Cómo impactó fiscalmente esto? En septiembre se vio un impacto muy menor. Vemos un primer impacto, pero es bastante menor, sobre todo porque no está todavía muy aceitado el mecanismo de retención. Si bien se especulaba que para octubre, noviembre recién comienza a fluir de manera más fluida justamente la cuestión del reparto de ganancias, todavía hay cuestiones vinculadas a, por ejemplo, entre otras cosas, sentencias, demandas judiciales de sectores gremiales sobre todo, pidiendo la no aplicación a sus trabajadores, a sus representados de este nuevo esquema de ganancia y demás. Entonces hubo un retraso en la implementación. ¿Es correcto el cálculo multimillonario hasta fin de año? Digo, 60.000 millones se decía en la legislatura ayer. Se prevé que podrían ingresar cerca de 50.000, entre 45.000 y 50.000 millones de pesos extra de lo que venía ingresando hasta ahora en la provincia, que de alguna manera compensaría la enorme pérdida que viene arrastrando durante todo el año por coparticipación. Pensemos que entre enero y septiembre el Chaco pierde por coparticipación, ya sea por recesión, por modificación de ganancias y demás, está perdiendo cerca de 200.000 millones de pesos. Entonces, una compensación liviana, que no alcanza para cubrir lo que perdiste en el año, pero obviamente que en este contexto de contracción de ingresos, todo peso